Chicago. Déjenme enlazarme en estos momentos con el maestro Daniel Marmolejo, gran amigo de Sin Censura, analista, periodista, documentalista, eh, quien también creo que tiene mucho que decir y para ayudarnos a analizar el Plan Michoacán y estos llamados a marchas nacionales como el que hace Enrique Krause y estos llamados de una generación Z a manifestarse, y creo que todo va junto con pegado, porque los hilos de la oposición están a la vista. Esa es mi opinión, obviamente, y te saludo con mucho gusto, Daniel. Querido Vicente, qué gusto saludarte a ti, a la gran audiencia de Sin Censura, en un día muy especial porque está iniciando una semana de mucha actividad, sobre todo del gabinete federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, debido, querido Vicente, a que ha habido una coordinación muy importante y sí destacando que tras la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue necesario acelerar muchas de las estrategias federales que tienden indefectiblemente a la transformación de la realidad que han vivido de forma negativa los habitantes, no solamente de Uruapan, sino de muchas regiones del estado. Debemos de recordar que son 113 municipios en el estado de Michoacán y que hay 4.750.000 habitantes, Vicente, y hay que considerar que también hay una enorme población que vive en Estados Unidos, por lo tanto es un estado binacional que tiene un gran impacto dentro de la economía nacional, tanto por la producción de ese oro verde que es el aguacate, así como tenemos el oro negro, el aguacate es el oro verde, y también por lo que significan las aportaciones de las remesas de los michoacanos. Debemos de recordar que es una población que tiene la mano de obra calificada de las más excelsas en el mundo. Los michoacanos son de los mejores agricultores, al nivel de los máximos productores en el mundo, que además generan una repercusión económica fundamental en estados de la Unión Americana como el estado de California. Ahí está la mano de los michoacanos, querido Vicente. Y además, independientemente de la agricultura, son extraordinarios maestros de la construcción. La mano de obra de los michoacanos en la edificación de ciudades, en la edificación de templos, en la transformación de todo aquello que es el espacio comunitario, el espacio individual, es fundamental también para Estados Unidos y para México porque son los mejores constructores del mundo los michoacanos. Sin embargo, Vicente, y tristemente, y aunque les duela, con el fenómeno neoliberal se empezó a generar una descomposición. La presencia de muchos jóvenes mexicanos en Estados Unidos tampoco trajo cosas muy buenas porque hubo una importante y desgraciada vínculo con las adicciones y al mismo tiempo también pues con la distancia, la desolación y la tristeza de haber dejado sus tierras debido a la expulsión que hizo el fenómeno neoliberal de millones de mexicanos a Estados Unidos. A pesar de todo ello, los michoacanos no perdieron el proyecto productivo, rentable para México, su aportación a la economía nacional, lógicamente a la economía estatal y comunitaria, y las remesas que también significan mucho para el país. Pero bien, decíamos que a los neoliberales hay que cargarles la factura de que ellos forman parte de una descomposición económica, social, del tejido de nuestro país y que la sociedad michoacana, como otras, pudiera ser una parte de la sociedad zacatecana, de la sociedad guanajuatense, de la sociedad poblana, pues se han visto también afectados por ese desgajamiento de las estructuras nucleares de las familias que se fueron separando un tanto por la cuestión migratoria y otra también por la pérdida de oportunidades. Y cuando se declara la guerra en contra del crimen organizado, es el estado de Michoacán el epicentro de las decisiones perversas de Felipe Calderón, quien, como todos ustedes saben, hemos combatido en estos espacios de Sin Censura, de Cuarta República y en otros espacios, porque este sujeto ha sido un depredador criminal a nivel institucional que vino a degenerar y a transformar estas realidades
en ríos de sangre, sobre todo en Michoacán. Debemos de recordar que ha habido explosiones durante los tiempos de Calderón, de Peña Nieto, en actos públicos. Leonel Godoy, siendo gobernador del estado, recibió un ataque directo por parte de estos gobiernos neoliberales y que con esta guerra y además con los vínculos que se tuvieron a través de programas como fue el Rápido y Furioso y otros tantos más y el tráfico de armas, pues realmente la sociedad vivió una crisis tremenda de seguridad. Y también, Vicente, el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto que ha transformado la economía nacional, se convirtió a su vez en un lugar para el tráfico de drogas y también para el tráfico de productos ilícitos provenientes, y debo de decirlo también de China, quienes han contribuido al desarrollo de una economía informal y a la evasión de impuestos a través de mercancías que han ingresado ilegalmente en nuestro país y que han dañado también la economía regional, la economía de los zapateros, por ejemplo, el estado de Guanajuato, la economía de otros productores industriales de nuestro país, quienes no tenían la posibilidad de competir, los productores de mezclilla, los confeccionadores, los maquiladores de ropa, frente a toda la invasión, porque esto es muy claro, es una invasión de productos chinos hacia México. Y cuando todo esto, Vicente, llegó a un clima en donde la economía se centró principalmente en el oro verde, en el limón, en las lentejas, en el maíz, pero hay que insistir fundamentalmente en lo que significa el aguacate en la región, que está muy enfocada en este tipo de producción, el crimen organizado que se vino dispersando durante los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, y yo diría también desde Fox, querido Vicente, porque la familia Fox contribuyó en el Bajío a la destrucción del tejido social, acaparando tierras los hijos de Marta Sagún y doblando las estructuras comunitarias a través de grupos de choque, de grupos de control, que dieron paso como el cártel de Santa Rosa de Lima, posteriormente al Huachicol, y todo lo que ha sucedido en Michoacán, también con los agricultores, se generó con la dispersión de Calderón y la destrucción de estructuras criminales para favorecer al cártel de Sinaloa, nuevas formas de crimen organizado. Dentro de ellas está, desde luego, la extorsión. Estamos viendo un mapa del gran territorio que tiene Michoacán, de sus 113 municipios, de sus 4.750.000 habitantes, y de todas estas regiones que son altamente productivas, enormemente rentables y necesarias para su reconfiguración, ya que vemos cercanía con el estado de Guerrero, cercanía con el estado de Colima, cercanía con el estado de Jalisco, cercanía con el estado de Guanajuato, sus fronteras también con el estado de Querétaro, su cercanía con la Ciudad de México, y bueno, pues tienes estados que son muy importantes, el puerto Lázaro Cárdenas, que se encuentra en el Pacífico, que es de los más importantes del país. Todo esto, Vicente, requirió, pues durante el periodo neoliberal, empezar una reconstrucción del tejido social, pero no lo hicieron. Lo único que hacían era el gran negocio, porque dentro de esto los políticos siempre se vieron favorecidos. Políticos guanajuatenses, políticos michoacanos, ahí está el caso de Silvano Aureoles, políticos jaliscienses, tienes el caso de Enrique Alfaro. Por eso estamos hablando de una descomposición muy importante, no solamente de un estado, no solamente del municipio de Uruapan, que es muy importante, sino de una región económica muy poderosa del país. Y yo quiero recordar, antes de hablar de lo que ha significado la integración del gobierno federal en 12 ejes de acción, que esta región ha sido muy ambicionada por los capitales extranjeros, Vicente. Y si el neoliberalismo hubiese continuado, esta región, este estado de Michoacán y zonas aledañas de otros estados del país hubiesen sido totalmente adquiridos por los intereses neoliberales en una fractura de la República, de un fenómeno muy parecido a la balcanización, recordando cómo un país que integraba diferentes comunidades y diferentes culturas y etnias, como es Yugoslavia, la zona de los Balcanes, fue destruida y convertida y fragmentada en otras naciones, en otras ciudades-estado. Pues esto se lo querían comer los neoliberales, y por eso es que el crimen organizado
es un brazo articulado del gran capital internacional. Y Michoacán es la fruta, de las frutas más jugosas que tiene el país. Siento yo, y debo destacar muy claramente, la convicción de un presidente municipal y quizás de otros más y de grandes productores agrícolas, como los productores limoneros, como los productores aguacateros, en una estrategia de defensa, Vicente. Y es por ello que surgieron también las autodefensas. Y estos surgieron durante el periodo neoliberal, al ver que no había una acción real del Estado para ayudarlos. Por eso el doctor Mireles, por eso Hipólito Mora, pero también son estructuras que se fueron contaminando, que se fueron pervirtiendo, porque el crimen organizado literalmente hizo y deshizo a diestra y siniestra, favoreciendo los intereses económicos. Por eso es que Vicente Fox no se ha ido de regiones como Guanajuato, por toda la capacidad productiva que tiene. Por eso es que, pues evidentemente, el puerto de Lázaro Cárdenas sigue siendo trascendente para el país. Por eso es que en la región del Bajío están establecidas las 500 empresas más poderosas del mundo, en una región donde encuentras desapariciones forzadas, donde encuentras fosas clandestinas. Todo este fenómeno de descomposición no afecta a los capitales internacionales, pero sí afecta a la población y también en el caso a los productores. Enfrentarse a las organizaciones criminales, como lo hizo el alcalde Carlos Manso, fue una actitud temeraria, difícil, incluso pues puedo considerar que era una persona con muy buenos objetivos, pero con una estrategia que lo llevó a una condición de vulnerabilidad tremenda, porque él operaba las acciones contra el crimen organizado, comandándolas directamente, lo cual pues también es una situación muy crítica para cualquier persona. Yo jamás apelaré en contra de su valor, de su valentía ni de sus deseos de transformar la realidad de Uruapan, ni de su lucha contra el crimen organizado. Pero se requiere que los alcaldes alineen sus estrategias para protegerlos y para que sean más efectivas. Pero como consecuencia de ello, Vicente, lamentablemente como consecuencia de ello, pero a favor de la gran población michoacana y no solamente del municipio de Uruapan, se han integrado acciones del gobierno federal. Y esto se dio a conocer apenas con el llamado Plan Michoacán, en donde todo el gabinete federal y con la integración también del gobernador del estado de Michoacán, y debo de decirlo también con un exgobernador que no está haciendo ningún escándalo, pero pues Lázaro Cárdenas Batel es un agente que forma parte del núcleo del gobierno federal desde el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum, han pues contribuido, además también con la nueva alcaldesa, la esposa de Carlos Manso, la señora Grecia Quiroz, quien asume las responsabilidades de hacer un ejercicio de integración para hacer un rescate. Y dentro de estos ejes, pues está participando la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina. Y en esto, Vicente, debemos de dejar muy claro, va a desarrollarse una estrategia de contención del crimen organizado de las estructuras para que no puedan entrar nuevas estructuras y para que no puedan huir las estructuras criminales que se encuentran en este momento en el estado de Michoacán. Un estado maravilloso, hermoso el estado de Michoacán. Y con esto, Vicente, se va a encapsular al crimen organizado en esta estrategia para que el crimen no opere como suelen hacerlo a nivel cucarachas. Es decir, que lo sacas de un lugar y se van a otro lugar, generando un contagio de este cáncer y desarrollando una metástasis en el tejido social de las regiones centrales y occidentales del país. Entonces, este encapsulamiento de las cucarachas, ellos lo llaman de otra manera y yo respetaría la forma en la que lo dice el gobierno federal. Pero encapsular a las cucarachas es fundamental en este momento porque ya no tendrían opciones de salir huyendo y de llevar su sistema de extorsión a otro lugar. Y además de que pueda haber acciones de captura que son fundamentales y que pueda haber también acciones de justicia, pero no de justicia de propia mano, ni de llevar esto a una guerra civil, como pudo haberse generado a través del llamado del ex alcalde Manso.
sino a través de la acción del sistema judicial y tanto local como federal, porque se cometen delitos locales y cuando hablamos ya de estructuras de organización criminal, estamos hablando de delitos federales. Entonces va a haber una alineación absoluta, tanto de la estructura pues de las Fuerzas Armadas, Marina, Defensa y Guardia Nacional, primero en la contención, y va a haber un desplegado militar tremendo, Vicente, como nunca habíamos visto en una región, pero no para hacer un baño de sangre como lo hizo Calderón, sino con lo que establece el secretario de Seguridad Pública, acciones de inteligencia, acciones de captura y en estas detenciones, judicialización, porque no vivimos en el estado militar de descontrol de Felipe Calderón, sino tenemos que vivir en un estado de derecho, en un estado democrático, en un estado civil, en donde las fuerzas del orden están llamadas a la detención, a la contención, y todo esto bajo el ordenamiento, el supraordenamiento judicial, un Estado de Derecho donde la justicia es efectiva. Por el otro lado, Vicente, ha hablado también la secretaria de Gobernación, señalando los 12 ejes que incluye este proyecto tan importante, al que debo de recalcar, se le destinan 57,000 millones de pesos. Yo pude ver la exacerbación en la Cámara de Diputados de un legislador que clamaba por 10,000 millones de pesos y criticaba a los diputados de Morena que no apoyaran el que llegaran 10,000 millones de pesos. A ver, puede llegar un peso, 10,000 millones o 100,000 millones. Lo que tiene que haber es un programa. Y aquí este programa que se le denomina el Plan Michoacán, pues está totalmente definido también bajo otra condición fundamental. El neoliberalismo no hizo planes de profundidad. Hacía planes, como se les suele llamar, de subvención, de apoyo, pero no eran planes estructurados desde el fondo. Y aquí lo que está planteando el gobierno de la República son planes para los jóvenes, para que las madres trabajadoras con niños menores de 4 años reciban apoyos del gobierno. Mira, Vicente, yo he conocido el país. Este año he estado en Michoacán. Conozco a los productores aguacateros, a los productores de mango, a los productores de berry, a los productores de lenteja, a los productores de miel, a los productores de productos orgánicos también, que tienen un determinado nivel de manufactura. Hoy se va a desarrollar a partir de esto un nuevo polo de desarrollo en Uruapan, sobre todo para la industrialización, para los procesos industriales de refrigeración, y que con ello se le pueda dar mayor preservación a los productos agrícolas. Yo deseo que las cooperativas tengan una importancia fundamental porque han sufrido mucho los cooperativistas que tienen que enfrentar al crimen organizado. No solamente estamos hablando de familias productoras acaudaladas que tienen que darle un moche al crimen organizado, también las comunidades se han visto afectadas y dentro de ello pues hay que actuar. Y me da mucha alegría, Vicente. Yo recuerdo a una jovencita en un municipio de esa región, centro del país, en un municipio de Aguascalientes, que iba a la presidencia municipal de un municipio que se llama Rincón de Romos y le tocaba la puerta al presidente para pedirle apoyo para el transporte público, para poder viajar hacia la capital Aguascalientes, porque no le alcanzaba el dinero para el transporte y llegar a la universidad. Entonces, estas acciones se hacían pues dependiendo de la buena voluntad, como yo recuerdo, de un alcalde del Partido del Trabajo que ayudaba mucho a los jóvenes en el municipio de Rincón de Romos. Tiene mi apellido, pero no somos familiares, Fernando Marmolejo, apoyaba a los chavos, pero ahora ya no es el apoyo diferenciado y de buena fe de un alcalde, sino es directamente el apoyo que se les entrega ya a nivel institucional, y en eso también está la participación de la Secretaría de Educación Pública, que habló de fortalecer la beca Rita Cetina, que se entrega actualmente generalizado a nivel secundaria y ahora se va a entregar a nivel primaria. Habló de fortalecer la beca Benito Juárez también, que apoya a 124,000 estudiantes, concretamente en Aguascalientes, y habló también de la nueva beca Gertrudis Bocanegra para el transporte público de más de 80,000 estudiantes, querido Vicente, con lo cual se logrará atender a 892,639 becarios.
Entonces, en proyecciones a corto plazo, el Estado tendrá más de 1 millón de estudiantes en muy pocas décadas, en muy pocos años. Por lo pronto se habla de más de 6.300 millones de pesos en inversiones para las becas. Y esta es la parte fundamental, medular, que el neoliberalismo nunca quiso atender a los jóvenes que estudian desde la educación básica. Y en esto también hay que señalar algo muy importante, querido Vicente. En la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, los centros de desarrollo infantil, que es un modelo impulsado también, recuerdo, por el Partido del Trabajo en varios estados, ha tenido un incremento presupuestal, y yo los he conocido, y son los modelos más extraordinarios, donde salen niños prodigiosos, a los cuales se les da alimentación, a los cuales se les da neuroeducación, neuronutrición, y son unos verdaderos potentados infantiles que debemos nosotros guiar. Y esto es contra la destrucción del tejido social, esto es contra la desaprobación que se tiene a los gobiernos neoliberales, esa desaprobación que tiene el pueblo contra Felipe Calderón, contra Silvano Aureoles, contra todos los exgobernadores trácalas del PRI, del PRD, porque también el PRD tuvo mucha presencia en el estado de Michoacán, pensando la gente que iban a tener una respuesta desde la izquierda. Por eso Andrés Manuel decidió abandonar el PRD y por eso el PRD ya no existe, porque el PRD, hasta el gobierno de Silvano, fracasó en el proyecto político y social de ese estado y se dedicaron a hacerse multimillonarios, a hacerse casas, a construirse búnkers, a llenarse de oro y la gente sufriendo. Y hay que recordar, Vicente, cómo confrontó Silvano Aureoles a un maestro, me parece que era un maestro que con una cartulina lo confrontó por la situación que se vivía con el crimen organizado y Silvano Aureoles agredió verbalmente a esta persona, a este manifestante. Y aquí no hay agresiones contra nadie, ni contra los que se manifiestan en Uruapan por la vía pacífica, porque como escuché yo, si mal no recuerdo el nombre, es Luis Daniel Manso, el hermano del alcalde, quien además trabaja en el gobierno del estado. El proyecto era un proyecto pacífico del alcalde de Uruapan y la esposa también ha defendido el proyecto pacífico donde se niega rotundamente a que estas denuncias, estas manifestaciones o estas protestas en contra de su realidad estén cargadas de priistas y de panistas oportunistas, porque son los mismos carniceros michoacanos panistas, son los mismos depredadores regionales, son los mismos que fortalecieron el huachicol del que se beneficiaron en muchos estados del país, son los mismos que facilitaron en las aduanas el que llegaran mercancías ilegales, son los mismos que nunca combatieron realmente la realidad del crimen organizado, son los mismos que apoyaron la narcocultura que se extendió en muchos estados de nuestro país. Son los mismos que se llevaron millones y millones de dólares a España, a la banca privada de Andorra. Son ellos, Vicente, los que son enemigos realmente de que se haga una transformación de México. El llamado de la presidenta, la presentación de este plan, la cantidad de recursos, las inversiones planificadas, la participación mixta público-privada, la decisión de hablar por los jóvenes, la protección a los agricultores, la decisión de establecer ejes de control y además centralizar toda la información en acciones de inteligencia, evitar una operación cucaracha de salida de estos criminales, la detención, la judicialización, era el momento ya que estábamos esperando desde hace muchas décadas, Vicente. Celebro, lamento profundamente la muerte de Carlos Manso, pero si la muerte de un luchador sirve para algo, yo creo que la respuesta ha sido inmediata y esto es en beneficio de los michoacanos, en beneficio del país. Hoy los extorsionadores ya no tienen posibilidad de irse a joder, de irse a chingar a ningún productor agrícola mexicano. Y esto es además la posibilidad de generar una riqueza que pueda ser también benéfica para la hacienda pública federal. Esta es mi reflexión, querido Vicente, desechando toda protesta montada por vejetes, añejos, rancios de los gobiernos pasados que están buscando, a partir de la muerte de alguien, tener la posibilidad de manifestarse y de manipular el consenso histórico de México, de la urgencia de transformación. Y hay un video, Vicente, que le proporcioné a nuestra querida amiga Ceci, en donde habla una persona de nombre Alberto, quien es un
hombre que se ha manifestado por los 43 de Ayotzinapa contra el genocidio en Palestina y que pues desestima totalmente los movimientos de los jóvenes vinculados a los partidos políticos de siempre. No sé si está el video por ahí, querido Vicente. Adelante, Ceci. Ok, esta marcha es independiente de lo que sería el 15, esta es independiente, digamos, ¿es otra organización, es otro rollo? Sí, de hecho, justamente el objetivo principal de esta marcha es sí dar un alce de voz hacia la violencia que ha sufrido el país, pero sobre todo ponerle un alto a estos grupos partidistas que han querido aprovecharse de la lucha social, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Ya hemos denunciado que existen intereses partidistas dentro de movimientos que parecen supuestamente legítimos, ¿no? Nosotros somos población civil autoorganizada, no tenemos ninguna afiliación política, no tenemos ningún interés económico más que el de alzar la voz por la violencia, y entendemos que este problema de la violencia viene de mucho tiempo atrás, no es del gobierno actual solamente. Sin embargo, le corresponde al gobierno actual tomar acciones en contra de la violencia. Muchas gracias, hermano. Pues seguramente este joven no tiene nada que ver con el llamado a una marcha nacional de Enrique Krause. No te escucho, Vicente. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? A ver si me escuchas, querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, no alcancé a escucharte, pero Te digo que seguramente este joven, que también hemos entrevistado en Sin Censura, no tiene nada que ver con el llamado de Krause a una marcha nacional, no tiene nada que ver con los análisis del conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos en Milenio, no tiene nada que ver con pues estos llamados del tal Mancilla, el porro este del PRI desde la tribuna, no tiene nada que ver con eso. no tiene nada que ver, y esto es muy importante. Aquí se ha generado en México un cambio en donde la protesta no es reprimida, Vicente, y donde se llama a la protesta pacífica. Siempre es posible tener un espacio, pues, tanto de confrontación, de indignación y de la pretensión de alternativas. Pero ni Krause, ni López Dóriga, ni el jefe Diego, yo ya no sé si es jefe y jefe de qué, pues será jefe de su familia, porque no significa su jefatura nada para México. Jefe ¿Algún cártel, es algún un ex grupo jefe, delictivo? pues el panismo, ¿sí? Es un jefe moral del cártel del PAN, así lo digo ya, jefe moral del cártel del PAN, mientras todavía la izquierda ha tenido rectores de la moralidad, como lo fue el ingeniero Cárdenas, como lo fue Berto Castillo, como lo fue Ifigenia Martínez y como lo es Andrés Manuel López Obrador, que es mucho más chingón que el jefe Diego, el jefe del narco del PAN. Órale, pues ya lo dijo Daniel Marmolejo con fuerza, contundente, siempre importante escuchar la voz de Daniel Marmolejo, su análisis. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, Daniel? Y te abrazo a la distancia, agradecido porque llegues a esta cita con la audiencia. Pues yo más agradecido por la oportunidad, Vicente, pues solamente invitándolos a 4A República. Hay un programa muy reciente de nuestro amigo el doctor Ondarza sobre un tema fundamental que es la soberanía alimentaria, un tema que está en discusión del TEMEC y donde se pide la participación de los productores para la valoración de pues la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio. Es un llamado a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Economía, porque si queremos ver gran parte de los problemas que ha tenido el campo en México, incluso la pérdida de la soberanía, es fundamentalmente, querido Vicente, porque pues el Tratado de Libre Comercio afectó a los productores y nada más entre paréntesis, se está protegiendo también a los pequeños productores a través de este plan Michoacán. Y esto es fundamental. 4A República, Homo Ex Novo, querido Vicente, con un saludo muy fuerte para ti a la distancia y con la piedra de sol, esto que ha sido esencia fundamental de México, esencia fundamental de nuestros pueblos y que para orgullo del mundo persiste, Vicente. Un saludo muy grande. Gracias, Daniel. Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura. Un abrazote al maestro Daniel Marmolejo y también un abrazote al magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García.